Hola, buenas tardes a todos. Le damos la más cordial bienvenida al Simposio Internacional de Derecho de Vía y Ocupación Superficial para Proyectos de Infraestructura de Obra Pública y Energética. Le damos la bienvenida al ingeniero Carlos Alberto de la Fuente Herrera. Él se ha desarrollado en el ámbito de la construcción, evaluación tanto en el sector público y privado. Es miembro del Colegio de Ingenieros Civiles, expresidente de la Sociedad de Ingenieros Civiles Evaluadores, miembro del Instituto Mexicano de Evaluación, miembro de la Appraisal Institute, miembro del Royal Institute of Chartered Surveyor, miembro del International Right of Way Association y actual presidente del capítulo 85. Tiene más de 25 años de experiencia en el sector de derecho de vía, participando como evaluador y constructor. Le damos también la bienvenida al licenciado Fernando Mieri Concha, de profesión abogado. Actualmente es el director ejecutivo de Derechos de Vía del Centro Nacional de Control de Gas, CENAGAS. Se ha desempeñado como agente de trabajo del área de relaciones, Departamento de Recursos Humanos y activo producción de 5 presidentes de Pemex Exploración y Producción. Se desempeñó durante 9 años y medio en estas áreas, directamente en lo que es la parte de Petróleos Mexicanos, en delegación jurídica, región marina, sur-sureste, recursos materiales y protección de servicios. También cuenta con nosotros, está el doctor Manuel Priego Brito. Él es el socio de Priego Brito, una de las primeras firmas legales formales que se constituyó en Tabasco, con representación con una gran parte del sureste mexicano y de la capital. ¿Me apoyan con sus micrófonos, por favor? Pionero en la apertura del área legal especializada en derecho petrolero, acreditada por sus investigaciones en diversas materias relacionadas con dicha actividad laboral, criminal, social, ambiental, civil y corporativa. Los resultados se han reflejado en las aportaciones funcionales del índole práctica que se ha permitido resolver problemas serios que afectan a la operación de tierra y de mar. Le doy la palabra, ingeniero Carlos. Le doy la más cordial bienvenida a todos y comenzamos, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Realmente es un honor tener aquí al doctor Fernando Mieri Concha, sin duda uno de los actuales líderes en derechos de vía. Es una ponencia sin duda magistral para este simposio y yo creo que nos va a orientar y nos ilustrar mucho en cómo están las políticas actualmente y cómo están los criterios en este sentido en el área de CENAGAS que actualmente manejas. Fernando, sin preámbulos, te agradecería si nos puedes dar tu ponencia, que estamos todos muy ansiosos y gustosos de tenerte aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Quiero empezar ¿sí? Como presenta y a las personas que estén dentro de él, y muy en especial al licenciado Eric Manuel Priego Brito, director de Priego Brito y Abogados, que estuvo pendiente para que pudiéramos estar el día de hoy en esta ponencia. Expreso mi gratitud a esta invitación. Carlos, muchas gracias. Aprovecho para empezar el tema exactamente. Vamos a adentrarnos a lo que es el uso y ocupación superficial y los derechos de vía. Los vamos a empezar a analizar desde un punto jurídico que me gustaría no ir dejando de tocar durante todo este tema que vayamos desarrollándonos. La mayoría de las opiniones que voy a dar son a título personal, no por parte de la entidad. Tocaremos algunos procedimientos durante la ponencia, pero siempre manifestando que es personal cada opinión que yo esté dando el día de hoy. Lo primero que me gustaría tocar es, al hablar de ocupación superficial y derechos de vía, como lo hemos comentado en otros foros que nos han dado la oportunidad, no podemos perder de vista dos figuras.
la constitucionalidad y la inconvencionalidad. Esa la vamos a encontrar a partir de este momento, no solamente en mi ponencia, la vamos a encontrar ante cualquier trámite que vayamos a realizar, cualquier proceso jurisdiccional. De las cosas más relevantes antes de entrar, bueno, es tomar en cuenta a qué se debe que el día de hoy sea un tema tan importante el hablar del derecho agrario, la ley de hidrocarburos, la ley eléctrica. Bueno, consideramos algo muy sencillo. El 51% de la tierra a nivel nacional es de ejidos y comunidades. Aproximadamente existen 32.194 ejidos y comuneros. Son 99 millones de hectáreas y aproximadamente 5 millones de ejidatarios con sus familias, ¿sí? De ahí es que recoge la importancia. Me gustaría partir el día de hoy con dos puntos importantes que voy a tener. Son dos puntos de partida. Las relaciones económicas que se van a manejar desde este momento entre las partes, sean las partes que vayan a intervenir. Ahorita iremos para allá. Y la segunda, que no nos dejemos de ir por los tiempos, porque lo que nos ha pasado es que siempre vamos buscando las excepciones a las regulaciones que hay hoy. Y como lo platicaba yo hace rato con el maestro Carlos, exactamente hay mucha todavía normatividad que falta por aterrizar. Y si la poca que tenemos le vamos buscando ciertas excepciones, vamos a hacer las cosas mal. Y al hacer mal, lo único que va a hacer es más pérdida de tiempo y no va a hacer que nos podamos blindar y vamos a poder perder la rapidez de los procesos, ¿sí? Me gustaría mencionar que ¿cuál es el inicio de esto? El inicio se arranca en diciembre del 2013. El año de 2013 viene la primera reforma constitucional. Yo sé que muchas de las personas que hoy me están escuchando están muy preparados en la materia y, por supuesto, han manejado esto desde inclusive la ley anterior, la que se reforma en el año 2013. Y para hacer más novedad sobre el tema, en el año 2014 se piden las dos leyes, que es la ley de hidrocarburos y la ley eléctrica, ¿sí? Entonces, ahí exactamente viene la reforma 1992 de nuestro artículo 27 constitucional, y a partir de ese momento, lo que lo hacíamos de una forma más rápida, o llamado así también por algunos abogados, por algunos compañeros litigantes, se nos subió el estándar de ya los procedimientos que se tenían que realizar. Se ampliaron diversos conceptos, como cuáles, por mencionar algunos. La ley agraria no los prevía, ya hay un pago de daños, hay un porcentaje cuando se habla de la ley de hidrocarburos, después de descontar la aportación que se tiene que dar al fondo mexicano. Entonces, se abren esos conceptos, sería la primera novedad que para mí vendría teniendo para todos aquellos cambios que se van a ir haciendo. De ahí aparece o insertan, ya puede ser el cambio de INDAVIN e inclusive ya los peritos que estuvieran registrados entre ellos. Justificar la idoneidad de la tierra que se iba a utilizar, la plusvalía del terreno, la anuencia de la ocupación por parte de los ejidatarios y de los comuneros, y las asambleas, que para mí es el mayor punto que recoge el día de hoy de los ejidatarios. Viene la asamblea de participación, donde tiene que estar un federatario, donde tiene que estar la Procuraduría Agraria, y sean tierras parcelarias o de uso común. Para mí eso sería de la reforma que va tomando. Y lo más importante para mí, por eso les manejaba yo lo que era el derecho constitucional y la inconvencionalidad, es que nos trae de estándares internacionales.
y lo incorporan a nuestra nueva legislación. ¿Cuáles son? El derecho a la información. Que preguntarían, Fernando, ¿cuál es el resumen de ese derecho a la información? Es conocer el proyecto, pero no solamente saber cuál es ese proyecto, sino cuál es el impacto positivo y cuál será el impacto negativo. Y yo recogería esto último todavía más difícil, porque tendríamos que plasmar exactamente en las asambleas y en cualquier contrato cuál es el impacto negativo y cómo lo vamos a mitigar, porque eso daría certeza, ya sea ante los tribunales agrarios o ante una autoridad jurisdiccional, ¿sí? Y recoge también por parte de los estándares internacionales el derecho a la participación y a la consulta, ¿sí? Para que los ejidatarios puedan estar dentro de las participaciones y puedan consultar las dudas que ellos puedan tener. ¿Ok? Hay jurisprudencia, muchos de los aquí presentes lo han manejado, donde ya se definió, yo recuerdo a uno de los compañeros que está aquí el día de hoy con nosotros en el foro, cuando todavía no existía eso y no sabía si hacía una jurisdicción voluntaria o qué tenía que hacer, eran de sus dudas que preguntaba, ya eso hoy se resuelve y ya dicen, ¿sabes qué? Hay una jurisdicción voluntaria para que lo podamos hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que debe de llevar alguna de las dudas que nosotros nos preguntábamos o que estamos ahí dentro de la entidad y vemos y decimos, bueno, ¿qué debe de llevar nuestros contratos? ¿Cuáles son los pasos? Nosotros hicimos un manual, un checklist, donde viene contemplado entre ellos, estoy diciendo de forma general, la negociación, que no la debemos perder de vista, la mediación. Estas dos figuras son importantes hasta entre particulares. Las hemos dejado a un lado. Solamente nos hemos contemplado a la jurisdiccional y dejamos de tomar en cuenta lo que es una mediación y lo que es una negociación, que lo podemos señalar como parte del procedimiento. Y hay dos actos de autoridad, que es el administrativo y el jurisdiccional. Y los dos en la ley, más de uno de ustedes lo ha manejado, vienen sus plazos específicos que hay que respetar. Yo considero que todas estas reformas lo que vinieron a dar exactamente es una mayor planeación, fue a lo que nos obligó, que es lo que hemos estado perdiendo de vista. Una planeación que recogiendo lo que hay a nivel internacional, podemos llegar inclusive que nos obliga a ver si el proyecto es viable o no, o si no se podrá seguir con él. Muchas veces los dejamos de hacer, exactamente por irnos inmediatamente a la legalización. Como punto importante igual de dichos estándares, no podemos perder de vista el derecho a la propiedad, ¿sí? Porque exactamente, si bien es cierto, hasta este momento solo me he manifestado con relación, o la mayoría de mi ponencia ha sido con los ejidatarios, me es importante decir que no podemos olvidar el derecho a la propiedad, ¿sí? Porque nos vamos a topar, y sí hay algunos casos, por mi poca experiencia que tengo, que nos hemos dado a la tarea, que no cuentan con documentación. Me imagino que ustedes también en su labor cotidiana lo han tenido, ¿sí? Entonces, eso es lo que no podíamos perder de vista. ¿Por qué? Porque en nuestra regulación, y regreso, vámonos primero a lo agrario. En la regulación agrario hay las tierras de uso común, las ejidales y los asentamientos humanos, ¿sí? Artículo 45. Podemos pactar hasta 30 años, ¿sí? Las tierras ejidales nos dicen que con el ejidatario, y las tierras de uso común la podemos hacer con la asamblea. Yo siempre digo, considero que hasta las tierras de los ejidatarios
poderlo señalar como punto ante la Asamblea. Yo me referiría ahí, cubriría todavía ese requisito, porque me ha topado que nos dicen que ya lo tienen los ejidatarios y al final no pueden acreditar ellos la propiedad. Y resulta que había anteriormente ya un documento donde pertenecía ¿cómo se llama? Al ejido. Entonces yo les diría desde este momento, cubran los requisitos, mejor que sobre, decimos nosotros los abogados, y no que falte, ¿sí? Entonces, al hablar de la ley de hidrocarburos, creo que es bastante claro, está dentro del artículo 100 al 117, donde viene la relación para la exploración y la extracción de hidrocarburos. Ahí sí, de acuerdo a lo que decía Carlos, viene la reforma y nos mete en el transporte. Y en el caso de nuestra entidad, automáticamente al hablar de transporte, ahí es donde empieza la inquietud. ¿A qué tipo de transporte nos estamos refiriendo? A todo el transporte que haya de hidrocarburo, de gas en el país. Es la forma en que se va a transportar. Por eso es que entra la aplicación de la ley. Sin embargo, en los trámites estamos acostumbrados que la mayoría de los especialistas señalan, oye, el apartado es del 100 al 117 y a partir del 118 al 121 viene el impacto social y el desarrollo sustentable, que por experiencia es lo que menos hacemos. Nosotros nos preocupamos o nos preocupábamos por llevar ante la asamblea o llevar con el pequeño propietario o el propietario, llevar el contrato y decirle, mira, vas a firmarme esto y todo, pero nunca le demostramos cuál sería el impacto social y qué desarrollo íbamos a dejar sustentable. Igual es la ley eléctrica, derivado de todas las reformas que han señalado, del artículo 71 al 89, vienen los procedimientos para la ocupación, ¿sí? Y del 117 al 120, el impacto social. ¿Por qué lo señalo así? Hace unos días, teniendo una plática con un doctor perito en la materia, me decía, bueno, lo que pasa es que la ley es especial y tiene cada uno. No nos perdamos de vista. De acuerdo al principio constitucional y convencionalidad, que ya está de acuerdo a la reforma que se vino a la Constitución, si mal no recuerdo, año 2011, a raíz de eso nosotros tenemos, ya está emparejado, tratados internacionales, no los podemos violar, ni siquiera cuando hacemos un contrato que sea aquí en México, tenemos que tomarlos en cuenta, tenemos que ver exactamente si está constitucionalmente el artículo o no, y es lo que mayor beneficia. Nunca olvidemos que el derecho agrario es un derecho social, y entonces tenemos, al momento de estar haciendo las cosas, o de los juzgadores de dictar, son derechos de a conciencia, que inclusive los juzgadores pueden mandar a deshogar algunas cuestiones que todavía no estén dadas. Otra de la mayoría de las preguntas que me han hecho dicen, oye Fernando, entonces se aplicaría el derecho procesal civil, el derecho civil. Bueno, eso sería cada caso. Yo no me arriesgaría hoy a decir, la ley supletoria es el Código Civil. No me arriesgaría yo a decir. Eso tendría que verse y estudiarse por cada uno de los casos, quiénes son las partes, que eso es lo que va a definir quiénes podrían ser las partes. Si son entre particulares, entonces sí podríamos tener la oportunidad que se pudiera aplicar una ley supletoria en ese sentido. Pero si fuera entonces con un ejidatario, habría que entrar al estudio de cuáles son las cuestiones que se pueden reclamar, ¿sí? O sea, ya están los dos procedimientos hoy, que son los que más se están aplicando, como hace rato platicaba yo igual con el doctor Carlos, ¿no? Son las que ya están hechas las leyes, a lo mejor en otras entidades todavía no, pero lo que es ley de la industria de hidrocarburos y la ley eléctrica, esas ya existen, ya se están dando. Efectivamente, hoy una de las grandes diferencias es que aparece la contraprestación de ingresos.
aguas, ya existía, desde el año de 1940, existía que había que dar una regalía, no como hoy está regulado, pero había que dar una regalía. Ya traían un sustento, no como hoy, repito. Y hoy la CENER será o fue la que emita esos lineamientos con los que vamos a llevar. El procedimiento para constituirnos de lo que nosotros siempre tomamos en cuenta, bueno, aproximadamente tenemos unos 180 días para poder llevar un acuerdo entre las partes. Es lo que nosotros vamos llevando. A ver, nos interesa esto, vamos a planear, vamos a llevar ese derecho de vía, o viene esta construcción. Nosotros tenemos eso. Al señalar, nosotros reportamos automáticamente ante la Secretaría de Energía, porque empiezan a correr. De ahí, no nos olvidemos que SEDATU, ¿sí?, es la que podría hacer la función de mediación, ¿sí? Y si no, solicitaríamos nosotros como institución que la CENER iniciara el procedimiento administrativo por una servidumbre. Y en otro caso, nos iríamos entonces ante los tribunales. De acuerdo a lo que había yo platicado anteriormente, hay dos etapas: negociación, la mediación, y las dos que podrían ser la administrativa y la autoridad. Aproximadamente nosotros, cuando vamos a llevar un procedimiento de negociación, llámese Pemex, llámese CFE, llámese Senagas o el contratista, se debe de informar, como les digo, a la CENER por lo menos 15 días antes. A la Procuraduría Agraria, la cual debe de estar ahí. Debemos de tomar en cuenta cuáles son los tipos de contrato que debemos de tener, de arrendamiento, de ocupación temporal, de renta, de compraventa, de permuta. No podemos perder de vista en esos contratos, porque es lo primero que nos va a analizar la autoridad cuando lleguemos allá, es el monto. Precisar las modalidades de pago, si es en efectivo, si se va a dar en especie, o si inclusive van a ser mixtas lo que se va a hacer. ¿Por qué les menciono esa última? Vuelvo a repetir, por el impacto social que se causa, que lo hemos dejado a un lado. Solamente nos vamos por el impacto económico de la negociación y poder señalar el contrato, y dejamos a un lado el impacto social, Si me preguntan a mí, en muy pocos procedimientos lo he visto, que haya un estudio de impacto social y la remediación o la mitigación. O sea, que el contratista, que nosotros como entidad demostremos que buscamos cómo solucionar ese problema. ¿Qué fue lo que nosotros, qué actividades logramos para poder convencer al juzgador, poderle dar más elementos para que nos autorice la contratación que nosotros queremos? Y, bueno, las asambleas, que es de mayoría calificada, presencia obligatoria y la firma del contrato. Firmado el contrato, tenemos 30 días. Si es de ejido, nos vamos al tribunal agrario, y si es entre particulares, con un juzgado civil federal. Ya existen precedentes de exactamente de ese punto, como lo señalaba, existe la jurisprudencia. Para mí, la jurisprudencia que existe da la certeza jurídica, sí da una garantía, opinión personal. Sin embargo, no podemos perder de vista que ya en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se está haciendo un estudio de constitucionalidad sobre eso. Si hubo un exceso en el reglamento de la ley de hidrocarburos al limitar esos 30 días. ¿Sí? Entonces, puede empezar a haber cambios todavía. Repito, en realidad, desde hace 6 años empezaron. Aquí en nuestra legislación mexicana tenemos legislaciones que han sido hechas desde años de 1970 y que han venido sufriendo reformas, pero en realidad esta reforma viene de 6 años, entonces todavía se van a venir varias interpretaciones
Por eso, a los compañeros abogados que me preguntan, oye, Fernando, pero es que nada más nos dan 30 días. No, ya hay una constitucionalidad, ¿eh? Se está peleando por el exceso exactamente que está bien. Bueno, hay una importancia de que se debe de contar con los avalúos, ¿sí? Contar con los avalúos al momento que se va a hacer el trámite, la regulación. ¿Por qué? Porque con eso vamos a tener la plusvalía del terreno, vamos a poder comprobar la idoneidad que tenemos, la afectación del mismo, la porción que verdaderamente se va a afectar y si se requiere el reasentamiento humano, ¿sí? Que hasta la presente fecha, por los expedientes que yo he tenido en mi mano y por lo que he podido leer, no he encontrado yo hasta el día de hoy que se haya dado, o más en mi entidad, que hayamos pagado por un reasentamiento humano. Eso no lo he visto todavía en la práctica. Por eso considero que son figuras que todavía van a venir, ¿sí? Y, dicho sea de paso, dichos avalúos, por lo regular, los pagamos nosotros, los asignatarios o los contratistas. De acuerdo a las normas internacionales, ha participado por ahí la FAO y emitió una guía para las inversiones, que es la evaluación preliminar que les platicaba yo hace rato, sobre lo que tiene que hacer de una propiedad, donde se tiene que analizar quiénes son los dueños, si hay una problemática, si se puede continuar con el proyecto de modificación. Y no es para otra cosa, porque me he encontrado que exactamente estamos parados en un derecho de vía, porque una persona o dos personas no dejan pasar cuando podemos desviarlo, pero como no se hace la planeación antes de, no tenemos la visualización, si no logramos por dónde nos podemos ir, qué tan importante es la obra que se requiere para que nosotros llevemos esos trámites. Entonces, debemos de hacer la debida diligencia y repito, por eso se los dije que en toda la ponencia iba a empezar a aparecer los derechos humanos de los titulares de la propiedad sobre la tierra, ¿sí? Porque si nosotros, desgraciadamente o agraciadamente, nosotros como entidad o como representante de los contratistas o como empresas, nosotros somos los que tenemos que cumplir con la norma. Y si nosotros dejamos de hacer algo con eso o dejamos de cumplir, repito, con los derechos humanos, puede ser motivo de algún recurso, de alguna inconformidad, lo cual a nosotros lo único que nos traería es pérdida de tiempo y nos haría más difícil llegar a una negociación, ¿sí? Y debemos de tomar en cuenta lo siguiente, la participación. Al momento que hablo de derechos humanos, he notado que en los contratos que se celebran, pues muy pocos ven lo del impacto que les decía yo, el impacto social, la remediación, cómo lo haríamos. Tenemos que tomar en cuenta aguas, porque van a ser motivo, vean cuándo lo estoy especificando, va a ser motivo de mucha controversia si no tomamos en cuenta a las mujeres y a los jóvenes y a los discapacitados. Son derechos humanos internacionales, los cuales tenemos que tener mucho cuidado, inclusive los podemos plasmar desde ahorita en un contrato. Siempre recuerde que los contratos, aunque no vayan contra la moral y las buenas costumbres, nosotros podemos pactar entre las partes lo que consideremos y lo que nos marque la ley, siempre y cuando no violemos los preceptos legales. ¿Sí? Existe y ha existido dentro de diversas entidades. Por lo regular, mi trayectoria ha venido sobre el área de petróleos mexicanos, Pemex Exploración y Producción, Senagas,
y conozco de algunas controversias que se han ido dando y que exactamente después de la controversia, 10 años después, los acuerdos no se convalidaron. Entonces, era lo que yo les repetí hace rato. Vamos a iniciar nuevamente. Vamos a tener que planear. Vamos a tratar de evitar. No tratemos de ahorrarnos por ley. Les voy a querer dar un ejemplo muy claro ahorita. No tratemos de quitarnos algunos pasos, porque lo único que va a suceder es que dentro de 10 años van a quedar nulificados y esos contratos no van a valer. Se cree que en el ejido están los problemas mayores. Eso es lo que se cree, pero como hace rato les platiqué, en realidad la diferencia es un 51% de las tierras a lo que es la pequeña propiedad o la propiedad en sí. Entonces, debemos de tomar muy en cuenta y de informar siempre, de tenerlos a ellos dentro de la mesa, a todos los sujetos del derecho. ¿Por qué le digo que a todos los sujetos del derecho? Porque por ahí había una pregunta que decían, oye, ¿y cuáles son las partes? Pues todos los que crean que tienen derecho. Desde ahorita mejor. ¿Para qué vas a esperar el día de mañana una tercería? Que pase una demanda ante un tribunal, que se circule en 10 años y tú sabes, por ejemplo, que no pertenecía a Pemex, que pertenece a Senagas y se lleva todo un litigio. ¿Qué va a suceder para los compañeros que somos abogados? Sabemos que Senagas va a tenerse que ir a un amparo directo y va a decir, ¿sabes qué? Yo no fui oído ni vencido en juicio. Y entonces lo único que va a suceder es que va a echar todo para atrás. Entonces, yo como recomendación, nosotros lo que estamos haciendo, título personal, repito, es pues tener los sujetos, las cartografías, tratar de identificar cuáles podrían ser los problemas, con todas las situaciones que hoy ya están en nuestro alcance, electrónicas, ver a través de los mapas, todo, tener la cartografía del lugar para exactamente nosotros, al momento de tener la planeación, poder decir, y voy a solamente por decir, oye, vamos a terminar la legalización de derechos de vía sobre Tabasco, vamos sobre Tlaxcala, tenemos menos problemas por Durango, pero que verdaderamente, porque al final de cuentas lo que tenemos que buscar y a nosotros lo que nos interesa es que puedan estar nuestros derechos de vía desocupados para que pueda haber la transportación que nosotros necesitamos. Que el día de mañana no existan los conflictos de intereses que nos vengan a paralizar lo que es, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta también que cuando se va a afectar una tierra ejidal, existen ciertos principios de derecho. Son inalienables, imprescriptibles, inembargables. Entonces, en realidad, nosotros solamente con ellos podemos firmar un contrato para que nosotros podamos utilizar llámese así, el pedazo de tierra que retiramos. Con medidas podamos ocupar las temporales, nunca poderlas hacer nosotros, salvo que haya la figura que se pretenda comprarle al ejido. Pero mientras tanto, se tendrá que hacer esto. Por ahí la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha resuelto, y fue polémico, y ha resuelto algunos casos de que desde mi punto de vista, creo que es lo correcto que la prescripción negativa no le aplica al derecho agrario. La Suprema Corte de Justicia de la Nación siempre ha señalado que se debe de ver, lo primero que se debe de estudiar en cualquier lugar es si el contrato es de tipo agrario o es, y quiénes son los participantes, para poder ver cuáles son sus leyes que se puedan suplir. Y la prescripción depende del acto jurídico, ¿sí? En la ley agraria sí viene, considero que en el artículo 48, la prescripción adquisitiva. Esos son de las reformas que hasta el día de hoy siguen vigentes y que fueron en el año de 1992, ¿sí? Entonces, nada más como contexto,
La CENER es la que dicta las normas. No perdamos de vista las situaciones novedosas que hay en la ley eléctrica. Ya resolvieron por ahí el día de hoy, ya está totalmente que lo único son las hidroeléctricas y la termoeléctrica. Solamente esas dos plantas generadoras son las que requieren un hogar específico, toda la demás no va a haber problema, que era de las cuestiones que han preguntado, y no debemos de dejar de tener en la mira lo que son las asambleas de mayoría calificada y la de mayoría simple. Si me preguntan a mí, por muy pequeño que vaya a ser el trámite y con quien sea, yo lo haría por mayoría calificada. Es lo que estamos tratando de hacer. No importa que cubramos requisitos de más, pero nos hemos presentado en la actualidad que cuando nosotros llegamos a no cubrir algún requisito, por ese motivo a nosotros nos desechan la jurisdicción. Y vuelvo a repetir, son tan solo 30 días. Es sorprendente que cuando llega uno con los secretarios y cuando llega uno con los tribunales, no olvide, los criterios que hay, no olvidemos, hay, si mal no recuerdo el dato que tenía yo en el año 2019, existían, no sé si haya otro más ya, 56 tribunales agrarios y un tribunal de alzada, ¿sí? Entonces, desde ese momento, la diversidad que debe de haber de secretario, la diversidad de la zona, la problemática que existe también de la zona. Aquí nosotros en Tabasco es una de las zonas más problemáticas que tenemos, no nada más esa del país. Existen otras zonas que también hoy existen todavía los grupos, hay ciertos grupos étnicos que se tiene que tratar con ellos, pero bueno, eso exactamente de manera general era lo que yo tenía preparado para, espero les haya llegado a poder resolver alguna de las dudas que hayan tenido, como conclusiones, lo platicaba yo con el doctor Eric, que no perdamos de vista que nuestro derecho tuvo una modificación y automáticamente cuando nosotros estudiamos derecho, todos aquellos que sean por aquí de la generación de nosotros, jóvenes, por cierto, 25 años todavía, estudiamos la pirámide de Kelsen, ¿no? Donde hasta arriba estaba la Constitución, había por ahí disputas, unos legisladores pensaban que el artículo 133 sí le daba al tratado internacional que fuera de la misma de la Constitución, venían las leyes federales. Hoy, al tener principio de convencionalidad, automáticamente es lo que más favorezca. Hay que tener cuidado porque las leyes agarran un nivel plano y depende de quién nos esté promoviendo. Por mi parte sería todo lo que tendría yo que manifestarles. Con el gusto preparé esta ponencia, espero que les pueda servir, quedo a sus órdenes y nuevamente agradezco al doctor Carlos y al doctor Eric por la invitación. Muchísimas gracias, quedo atento para lo que sigue. Adelante, compañeros. Muchas gracias, Fernando. Creo que ha sido espectacular y muy clara tu ponencia. Te agradezco profundamente. Me gustaría pasarle la palabra a Eric, que continúe un poco con esta línea de la plática en el sentido de lo que tú traes preparado, Eric. Traes apagado tu micrófono. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias también al maestro Fernando. La verdad que muy interesante y cierto todo lo que acaba de comentar. Y bueno, ahí en lo que estaba señalando de la contratación tanto de los derechos de vía y en lo específico lo referido al capítulo de uso y ocupación superficial de la ley de hidrocarburos, pues el tema del cumplimiento es vital, ¿no? Y coincido con lo que señalaba de que incluso para evitar
un tema de resoluciones incluso desfavorables o en ocasiones pues tenemos autoridades que tienen criterios muy especiales, pues sí tenemos que irnos al mayor cumplimiento, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, en el caso de Tabasco viene ocurriendo algo en ese sentido, ¿no? Mencionaba él el tema de los tribunales unitarios agrarios, aquí es el TUA 29, y bueno, en este caso la magistrada actual tiene criterios muy especiales para validar los contratos, para el proceso de validación judicial de los contratos, que señala el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos. Y finalmente, pues eso complica un poco para los contratistas y también obviamente para los asignatarios el proceso, ¿no? Porque obviamente primero atravesamos un proceso de negociación que como bien señalaba el maestro Fernando, comienza ahí en el artículo 100 de la Ley de Hidrocarburos, el capítulo cuarto y título cuarto, y de ahí tenemos unas bases, ¿no? Que son las bases que permiten todo el proceso de ocupación superficial y vienen varios puntos que debemos de cumplir, ¿no? Iniciando el proceso con un escrito de interés y culminando todo el proceso con la inscripción y el registro del contrato ante la autoridad registral competente, no sea en materia agraria el RAN, o sea en materia privada el registro público de la propiedad. Entonces, bueno, nosotros o muchos de los prestadores de servicios, desde que iniciaron todos los temas de contratación, pues hemos venido cumpliendo con estas bases de manera muy puntual, pero sí hay ocasiones, y también en otros estados, en Veracruz o en otros lugares, en Chiapas también, donde los criterios a veces, como señalo, son especiales también en la materia privada, ¿no? Y conforme a la normatividad existente actualmente, pues sí quedan algunos vacíos o lagunas que permiten esa ambigüedad en la interpretación del juzgador. Entonces, por ejemplo, lo que señalaba yo, al momento en que presentas el escrito de interés ante el tenedor de la tierra o el sujeto agrario correspondiente, pues nos comentaba la magistrada, bueno, y a mí cómo me queda la certeza de que ese escrito lo presentaste directamente y en tiempo y forma y que pues para ella en ese momento él debería tener una representación ya por tratarse de un débil social, como decía Fernando, el tema de los derechos humanos. Aquí en tema de derechos sociales es complicado en México, principalmente en materia del trabajo y agraria. Entonces, en la resolución pues nos comentaban, ¿no? Y bueno, ¿cómo me das tú a mí esa certeza de que estuvo una persona acompañándolo? Y precisamente en ese punto primero de las bases, pues el objeto de ese escrito no implica la participación todavía de la otra parte. Es simplemente la manifestación por parte del contratista o del asignatario respecto al interés que tiene por ocupar esa superficie y por iniciar negociaciones. Pero en ese caso, pues si la magistrada no lo ve así y tú dices, bueno, ¿cómo le acredito que se les dijo que se pueden defender o representar, porque así lo dice la ley, pero los lineamientos y las bases sí prevén esa defensa, ¿no? Porque es escrito posteriormente a su recepción, tenemos 15 días para presentarlos a las autoridades competentes y bueno, que eso nos da una certeza, ¿no? Hay unos formatos de SEDATU y de CENER
que nos permiten esas notificaciones del escrito de interés a la autoridad, pero ya posteriormente, en caso de los núcleos agrarios y de los sujetos agrarios correspondientes, como bien señalaba el maestro Fernando, pues se prevén el acto más formal y solemne que existe en materia agraria, que son las formalidades especiales. Y el máximo órgano también de elegido es la asamblea, ¿no? Entonces, se encuentran ahí debidamente representados los sujetos agrarios que se les llega a calificar como débiles sociales. En la gran mayoría de los casos no son débiles, sí llega a haber, y sí históricamente también hubo algún abuso sobre esta clase, pero actualmente creo que están bien preparados en el campo. Todos sabemos que se defienden, incluso se ha llegado hasta hablar de una industria a veces de la reclamación, ¿no? Donde ya se caen en excesos en las prestaciones o en el abuso ya del derecho. Entonces, en ese sentido, pues la misma ley prevé que van a estar representados por la Procuraduría Agraria, ¿no? Y también da la posibilidad del testigo social, pero bueno, ahí ya está la Procuraduría Agraria, que es el órgano por excelencia de representación del sujeto agrario, pero además las asambleas, además de que obviamente está la asamblea y todos las tres partes integrantes, también hay un notario público. Entonces hay un notario público que precisamente el Estado permite o inviste mediante la fe pública. Entonces él acredita el acto, dice que ese acto es cierto. También se recomienda o recomendamos en exceso de cumplimiento con previa autorización de los presentes, la grabación de la asamblea para efectos de acreditar y soportar el respaldo del acto. Y ya pues posteriormente a todos estos actos, también obviamente antes hay una mostración del proyecto, hay que mostrar todo el proyecto, sus alcances, tiempos, requisitos, y conforme a este proyecto o a estos alcances, pues ya debemos de realizar un contrato que ya viene previamente establecido, unos lineamientos y modelos de contratos, también expedidos por CENER en 2016. Bueno, y ahí vienen los mínimos para contratar, y vienen varios modelos de contratos, y de ahí viene lo que estaba yo comentando, ¿no? Que este contrato se lleva ya ante la autoridad judicial competente, dependiendo si es materia agraria o privada, para que posterior a un chequeo del cumplimiento de estas bases, la autoridad diga si es válido o no es válido. Esa validación, como decía también el maestro Fernando, ya hay tesis donde te habla que es una jurisdicción voluntaria y esa resolución va a ser elevada a la categoría de cosa juzgada. Se hacen unas publicaciones en los diarios de mayor circulación, se pegan los edictos también ahí en un lugar visible elegido, y posteriormente se inscriben para que queden registrados y también surtan efectos contra terceros. De manera concreta, ahora sí que ya no tengo mucho que decir porque todo lo había dicho correctamente ya el maestro Fernando, pero el proceso, finalmente, con el ejemplo que di, todavía permite que cumplamos pues ahora sí que tendríamos que hablar incluso de un sobrecumplimiento, incluso, por ejemplo, el PADI que tiene, por ejemplo, el IRWA para contratación con estándares ya internacionales, irnos a esos tipos o a esos modelos de contratación, ¿no? Ya de un cumplimiento incluso sobre la norma donde se tutelen todos estos derechos fundamentales y estos derechos humanos que tienen preferencia. Entonces, y finalmente,
también debemos de estar protegidos porque en un futuro estos sujetos van a tener siempre reclamaciones o van a tener peticiones hacia el asignatario al contratista para lograr algún beneficio o algún recurso. Y si no está bien soportado y bien documentado el tema, pues van a venir temas de bloqueos, de impedimentos para accesar a las instalaciones, a los campos, y eso precisamente pues va a tener un impacto económico y sobre el proyecto, pero no nada más se daña a la otra parte, que es al asignatario, al contratista. Aquí, tratándose de actividades estratégicas, se lesiona también a la sociedad, pero se afecta al Estado mexicano. Son precisamente actividades estratégicas consagradas en la Constitución y conforme al octavo transitorio del decreto constitucional de 2013 y el artículo, no me acuerdo, 93 o 96 de la ley de hidrocarburos, son derechos preferentes sobre las demás actividades. Entonces es muy importante tenerlas muy bien documentadas con un proceso secuencial y ordenado que sea transparente y que permita precisamente a quien lo revise la certeza de que lo que está ahí es cierto y se hizo apegado a derecho. Entonces, pues, si luego nos permiten ahí, se pueden dar a conocer ahí las normas y eso, si el doctor Carlos lo permite, que tiene también el IRWA para la contratación de tierras y adquisición de derechos de vía, que la verdad son muy completas, ¿no? Porque apuntando a lo que decía el maestro Fernando, tenemos que ir más allá, ¿no? A hablar de ese plano de coordinación, del principio también de convencionalidad, respetando todas estas garantías y teniendo como base que gran parte de la propiedad, como también lo señalaron ya, es social y vamos a tratar con muchos sujetos que son considerados por la misma ley como débiles sociales, ¿no? Es decir, donde la otra parte va a ser considerada como supraordinada o al menos con ventaja sobre la otra, ¿no? Entonces el Estado tiene que suplir y tiene que proteger al gobernado y ahí es donde podemos quedar en cierta indefensión en ese tipo de actos, ¿no? Porque finalmente la autoridad va a tener discrecionalidad sin caer en la arbitrariedad, pero pueden interpretar de manera ambigua toda esta normatividad y luego podríamos tener una sentencia desfavorable que tendríamos que combatir con un amparo indirecto y en su caso pues con la queja si se aplica. Entonces, bueno, ahí eso es lo que yo quiero comentar porque la verdad que ya no me dejó mucho el maestro, ya todo está dicho, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Definitivamente complementaste profundamente la parte legal, evidentemente es tu mero fuerte. Quisiera dar un agradecimiento con a todo mundo, darle reconocimiento a Eric, así nuestro patrocinador en este evento. La verdad es que sin el apoyo a veces de nuestros patrocinadores y socios, llevar a cabo estos eventos no es tan fácil, ¿no? Por otro lado, también me gustaría rápidamente explicar qué es el IRWA, ¿no? El IRWA es una asociación de pares al final del día, donde la idea es complementar experiencias, ayudarnos y sumar esfuerzos para poder hacer cada vez mejor la liberación del derecho de vía. Es una asociación internacional que tiene presencia en Europa, en Inglaterra, en Alemania, en varios países, en España, en Europa también tiene presencia en África, en Sudáfrica, en Angola, en fin.
y también en Asia, en Emiratos Árabes, en Japón, en Corea del Sur y en Australia. Y en América tiene, en Canadá, en Estados Unidos y en México tiene capítulos. O sea, realmente cuenta con la experiencia de cómo atender los derechos de vía a nivel internacional, con todos distintos de marcos legales, y por eso es que se han llegado a procedimientos genéricos, ¿no? Donde definitivamente la parte que resaltaba Fernando es la que hace toda la diferencia en la planeación, ¿no? Es algo que desgraciadamente siempre nos agarran sin la planeación necesaria. En la liberación de derechos de vía, nosotros debemos de intervenir desde la creación del proyecto. Claramente, en la creación de proyectos se levantan las parcelas que se van a afectar, se comienza a analizar las problemáticas y desde el proyecto se pueden hacer cambios y ajustes en parcelas que se ven que no se van a poder resolver, ¿no? Entonces, esa parte de la planeación es algo que tenemos como área de oportunidad en México, ¿no? Que recomienda, que de alguna manera de forma internacional se recomienda mucho. Otra parte de la planeación es toda la parte social, realmente el atender, el comenzar a socializar el proyecto con tiempo suficiente antes de que comiencen a llegar, ya que están atrás la maquinaria ya a punto de entrar y uno sigue negociando, ¿no? La verdad es que los sociólogos, los antropólogos, toda la parte social de participación del proyecto, de cómo va a afectar y todo, pues deben de entrar cuando menos unos 6 meses, un año antes de que llegue el proyecto, para comenzar a entender las necesidades, irlas adecuando, ir resolviendo los impactos y haciendo las atenuaciones sociales. Sin duda, esta parte de la planeación es la parte que más pega a la hora ya de la aplicación directa de los contratos y de los convenios. Es nuestra mayor parte de área de oportunidad que se recomienda internacionalmente. Y la otra es que muchas veces se resuelven los convenios de ocupación temporal y ya no alcanzan a cerrar las cosas y se quedan contratos abiertos que 5, 10 años después vienen y se generan los reclamos y los problemas, ¿no? Entonces, esas son las partes que yo he visto que internacionalmente se hace mucha mención en poder trabajar. La verdad es que yo ofrezco, sin duda alguna, que quien quiera ser parte de IRWA, ¿no? Se pueden generar cursos en la cual nosotros damos una capacitación integral desde principio a fin en lo que es el derecho de vía, y se emiten designaciones internacionales de haber cumplido todos estos procedimientos, en lo cual nos ayuda a que todos comenzamos a pensar en una manera estandarizada y cumplir procesos de principio a fin. Esa sería la parte de aportación del IRWA. Realmente los cursos de capacitación y los congresos que se generan y de participación nos han llevado a poder resolver tanto problemas públicos como privados en todos los temas de liberación de derechos de vía. No quiero extenderme más, de alguna manera ya se ha tocado todos los puntos del día de hoy, y sin antes invitarlos para que el día de mañana van a ver, ya no se va a hacer de manera presencial, se van a hacer unas grabaciones para poderlas subir a la plataforma y que todo el mundo las pueda visualizar y usar de manera personal a su gusto. No sé si quieran dar algún comentario antes del cierre, Fer. Sí, me gustaría nada más como un punto estratégico para los que llevamos la materia, ¿sí? Como muy bien tuvo a decirlo el doctor Eric,
de acuerdo a la diversidad de criterios que pueden estar tomando los tribunales, las autoridades ante las cuales nosotros debemos de hacer nuestras acciones, considero muy importante que desde un inicio el primer escrito que se presente debe de llevar las violaciones constitucionales y de derechos humanos que se nos están cometiendo. ¿Por qué? Porque después de la queja, el recurso, el amparo en revisión que llega ante la Corte, ante los ministros, para que pueda pasar ese recurso, solamente analizan dos cosas: la constitucionalidad y la trascendencia del tema. Ya no analizan nada de sobre la legalidad que se haya dado en los procedimientos. Por eso, ya ahorita, derivado de la reforma, y estoy siendo general en cualquier materia, y cuando lo digo así puede ser hasta para el derecho laboral, empezar a señalar desde la demanda los puntos constitucionales que consideramos nos puede estar violando o nos pueda violar la autoridad al momento de resolver, para que ya desde que se vaya al amparo, al recurso de queja, al amparo en revisión, lo que vayamos a promover lleve los principios constitucionales desde ahorita, después de la reforma. Si no, corremos el riesgo que sean desechados. Entonces, esa parte hay que tenerla muy en cuenta. Por eso les dije que creo que de las cosas que nos venían moviendo, digo, es muy importante la ley agraria, me queda totalmente, ley de hidrocarburos, ley eléctrica, pero considero que de los principios del derecho que hay hoy ha sido la constitucional y la convencionalidad de las leyes, que lo tenemos que estar plasmando desde nuestros primeros escritos. Y por último, nuevamente me gustaría despedirme muy en especial del doctor Carlos. La verdad, muchísimas gracias, doctor. Como lo dije en un principio, estoy muy agradecido por la invitación. Créanme que, aparte de que me gusta y que el que me conoce sabe que me gusta bastante platicar de los temas, soy bastante platicador, pues me gusta también poder tratar de aportar algo, ¿no? Y al doctor Irin Manuel, pues ya sabe, con todo el cariño, un abrazo también. Muchísimas gracias por tomarme en cuenta. Esperamos continuar aquí, ahora sigue, como dice, aprovechando en este derecho de vía que tenemos ya de trabajo, esperemos aquí continuar y seguir dando algunos resultados más en ocupación superficial, expropiaciones. Esperemos uno de los temas que ya estamos trabajando y que a lo mejor más adelante pudiéramos platicar, sería eso, cuando expropiemos lo primero, las servidumbres. Vamos a ver, esos temas vienen bien interesantes y qué nos van a empezar a decir las autoridades cuando empecemos a promoverlo. Ya nosotros, sé que hay otras entidades y otras instituciones que ya lo han hecho. Nosotros de forma particular en esta administración todavía no hemos empezado, no hemos tenido la necesidad. Somos muy buenos negociadores, entonces creo que eso no nos ha llevado a llegar a la segunda parte, pero creo que algún día vamos a poder estar. Muchísimas gracias, muchas gracias a IRWA, por favor, por la invitación, y quedo a sus órdenes, como siempre. Muchas gracias, es todo lo que tengo que manifestar. Gracias. Gracias, Fernando. No sé si quieras algunas palabras, Eric. Pues igualmente agradecerte muchísimo, Carlos, y agradecer al IRWA que año con año viene realizando estos simposios, y creo va a estar muy interesante la segunda parte que tienes ahí preparada sobre las opiniones de los expertos desarrollando todo el programa, ¿no? La verdad que me parece algo muy valioso, porque en realidad, como señalaba bien el maestro Fernando hace un rato, es muy poco el material que existe en español sobre derechos de vía en específico, ¿no? Sí encontramos algún material en inglés, obviamente, hay más material, y por ejemplo, ya en instituciones, documentos muy especializados e internos que solamente se adquieren mediante alguna capacitación o adiestramiento, ¿no? Como ustedes tienen algunos, o Fernando mencionaba los de FAO y otros.
creo que tener un material como este, creo que es algo inédito, ¿no? Donde se puedan conocer las voces de los expertos en la materia, como el caso del maestro Mericoncha, de la iniciativa pública, quien tiene el liderazgo pues, a nivel nacional de este tema en la Senagas, como tienen otro liderazgo en Pemex, en CFE, y en todas las privadas, ¿no? Que también se dedican a estos temas, todas las empresas que llevan muchos años trabajando en esto y los consultores. Entonces, como tú, ¿no? Que tienes ya una vida haciendo esto, creo que ese material cuando esté concluido va a ser una aportación muy valiosa por parte del IRWA para México. Pues, muchísimas gracias, Carlos, y a todos. Y no sé si alguien ahí tenía alguna pregunta. Vi que hace rato habían levantado la mano o ya no sé si había preguntas ahí con Karina. Ya no. Creo que había algunas preguntas, pero yo creo que para no abusar del tiempo tanto de ustedes como de los que nos acompañan, ¿les parece que las recolectemos y se las hagamos llegar para después contestarlas? Claro, ¿no? Perfecto. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenas noches. Les agradezco mucho la presencia de todos ustedes. Que tengan muy buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Gracias.